Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la tercera y última clase del curso de Scratch en Navidad, de nivel medio. Vamos a continuar por donde dejamos ayer, así que lo primero de todo, lo que hay que hacer es acceder a scratch.meet.edu, como siempre. Os lo pego en el chat por si alguien está perezoso y no quiere escribir. Hola a los que vais llegando. Entonces, tenemos que ir a Scratch, crear un proyecto nuevo y aquí decirle archivo. Bueno, perdón, voy a ponerlo en gallego. Uy, en galego. Ficheiro cargar desde o teu ordenador, ¿vale? Y entonces ahí escogemos el documento, o sea, el proyecto que guardamos ayer. En mi caso le llama un title 5, que significa sin título 5, pero bueno, en el vuestro supongo que será o 1 o no sé, depende. Si estáis registrados en Scratch, podríais abrirlo de otra forma, que sería... Un momentito. Sería accediendo... Creo que no, así sí que se ve. Aquí, donde ponga vuestro nombre de usuario y a as miñas cousas. Y entonces ahí tendríais el listado de todos los que habéis guardado, ¿vale? Entonces siempre hay esas dos formas, dependiendo de si estás registrado o no estás registrado en Scratch. Id cargando entonces el proyecto de ayer y en un minuto comenzamos. Cuando lo tengáis cargado, avisad, ¿vale? Vale. Pues vamos a comenzar. Ayer conseguimos hacer que nevase en un escenario, en un paisaje, y que la nieve parase encima en el borde verde. Bien. Hoy vamos a hacer que antes de que nieve haya un personaje y ese personaje diga parece que va a nevar, por ejemplo. Algo muy sencillito. O sea, muy sencillito de no vamos a meter muchas cosas, pero quiero que aprendáis dos temas que aún no hemos visto. Bien. Lo primero que tenemos que hacer entonces es añadir un personaje. Podríamos buscarlo en internet, pero no, en este caso vamos a escoger uno de aquí. Le damos encima y os doy un minuto y medio para que escojáis uno de todos estos, ¿vale? Son bastantes, no os perdáis mucho tiempo con esto porque pensad que cuando terminemos de explicar las cosas, ahí vais a tener pues una hora o 40 minutos para que vosotros practiquéis y hagáis lo que queráis. Entonces ahí podréis escoger el personaje, darle vueltas a todo lo que queréis hacer y todo eso. Ahora, escoged un personaje en un minuto, no le deis muchas vueltas. Podéis cambiar el tamaño del personaje, podéis aprovechar para girarlo a la derecha o a la izquierda, dependiendo de cómo esté y esas cosas. Y comprobar si preferís otro traje en vez del que tiene por defecto. Bueno, por defecto significa el que tiene original. Bueno, pues a lo mejor yo no quiero este, sino que quiero este de aquí.
Vale. Os doy 30 segundos más y continuamos. Bien, vamos a ir continuando, así que pasad ya al vídeo de YouTube. Y ahora vamos a comenzar a programar esto. Bien, lo que yo quiero con el gallo es que aparezca al principio. Entonces, evento al pulsar en la bandera. O sea, al principio es cuando pulsa la bandera. No lo hagáis aún, ¿eh? Primero lo hago yo para explicaros y luego lo hacéis vosotros. Entonces le voy a decir, al pulsar en la bandera, quiero que el gallo diga algo, como por ejemplo, esto era en apariencia, decir lo que sea durante 2 segundos. Va a nevar. Lo voy a poner así. Y después de estos 2 segundos, voy a decirle que envíe un mensaje interno. ¿Vale? Esto de mensaje interno es que no se vea. Bueno, un momentito, mirad. Yo si le doy a la bandera, ahora el gallo está diciendo algo. Sé que va a nevar. Voy a ponerle 3 segundos. Eso es un mensaje que vemos todos. Cuando digo mensaje interno es algo que no vemos. ¿Vale? Y esto es aquí, en emitir. Bueno, en la sección de eventos, abajo de todo, ¿vale? Tenemos estos 3. Los importantes son estos 2, mejor dicho. Tenemos al recibir mensaje 1 y emitir mensaje 1. Entonces, lo que le voy a decir aquí es, después de decir esto, vas a enviar como escondidas un mensaje. Mensaje 1. ¿Vale? Bien, si pulsamos en el triangulito este de aquí, que estoy señalando, se nos abre aquí un desplegable que podemos cambiar el nombre, o sea, poner un nombre nuevo al mensaje. En vez de mensaje 1, voy a llamarle Neve. Y le doy a aceptar. No es obligatorio cambiar el nombre, pero como siempre, es como cuando ponemos aquí Galo o cuando ponemos aquí Copo y cuando decíamos que aquí tenía que ser redondo y aquí aplastado. Esto era para que nos sea más fácil identificar las cosas, ¿vale? Es una buena costumbre, entonces acostumbraros siempre a hacer eso. Entonces, yo le he dicho que cuando pulsen la bandera, el gallo va a decir Seika va a nevar. Y yo no me entero, pero justo ahora envió un mensaje interno que es Neve. Entonces, de momento, id haciendo esto. Ponéis un personaje aquí y añadís esto. Os doy... bueno, como es la primera vez, os doy 3 minutos para hacerlo, ¿vale? Tampoco quiero meter tanta prisa. Y cualquier duda me vais comentando. De momento aún no hay ningún cambio, o sea, aparte de que el gallo dice que va a nevar, no hay cambio en el sentido de que está nevando antes de que el gallo diga nada. El cambio lo vamos a notar luego.
Medio minutito más y continuamos. Bien, vamos entonces a la pantalla de YouTube y vamos a continuar con esto. Yo le he dicho aquí entonces que envíe un mensaje interno que diga que va a nevar. Bueno, que están. Bueno, sí, que hay nieve. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Pues fijaos. Voy a ir, por ejemplo, al escenario. ¿Veis que el escenario no tiene nada programado? Pues vamos a empezar a programar aquí un par de cosillas. La primera, le voy a decir cuando pulsen la bandera, quiero que ponga mudar fondo, es decir, que ponga el fondo de buen tiempo. ¿Os acordáis que ayer hicimos dos fondos? Fijaos, el de buen tiempo y el de mal tiempo. ¿Vale? Pues yo le digo que cuando pulse la bandera quiero que haga buen tiempo. Y después, en eventos, cuando reciba el aviso de nieve, ojo aquí, porque es muy típico que a lo mejor a vosotros os ponga otra cosa. Mirad que ponga el de nieve, ¿vale? Podría poner aquí mensaje 1 a lo mejor, dependiendo de cómo lo hicisteis. Entonces, tened cuidado con eso, ¿vale? Aseguraos de que aquí ponga nieve. Bueno, lo que tiene que poner, nieve o lo que hayáis puesto vosotros. Entonces, le digo, cuando reciba nieve, o sea, cuando reciba el mensaje de nieve, quiero que cambie el fondo a mal tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Nevar va a seguir nevando desde el principio, porque aún no lo cambiamos. Pero fijaos cómo le doy a la bandera, hace buen tiempo, y ahora hace mal tiempo. O sea, mal tiempo es decir que se puso más oscuro, ¿vale? Le doy a la bandera, buen tiempo, mal tiempo, y ahora mal tiempo, se va el sol. Pues haced esto. Esto, algo parecido, vamos a hacer ahora con el copo de nieve, pero bueno, no nos adelantemos. De momento en el escenario ponéis estos dos. Lo importante aquí es que vayáis entendiendo la idea de por qué tenemos que hacerlo así. Os doy de nuevo 2 minutitos para hacer esto y me avisáis, ¿vale? Vamos a ir continuando. Bien, ya tenemos entonces
En mi caso es un gallo, el escenario que cambia bien y ahora nos falta que los copos de nieve comiencen, o sea, que empieza a nevar cuando el gallo lo dice. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues esto es muy fácil. ¿Veis que aquí tenemos lo de al pulsar en la bandera, para siempre quiero que cree clones de copo de nieve? Bueno, pues en vez de decirle que sea cuando pulse la bandera, separo esto, quito lo de la bandera y le digo que es al recibir el mensaje nieve. Este se deja igual, pero solo tengo que cambiar el de la bandera por nieve. Aquí arriba. Y fijaos ahora, le doy a la bandera, no está nevando, se pone mal tiempo y de repente empieza a nevar. ¿Vale? Pues haced este cambio. Bien, vamos a ir continuando. Ya tenemos entonces esto hecho. La parte que queríamos hacer de que empezase a nevar justo cuando el gallo lo dijese. Podríamos hacer muchas cosas ahora, de lo que ya sabemos, de lo que vimos en el primer curso la semana pasada y de lo que vimos en este, o de lo que sepáis vosotros. Por ejemplo, podríamos decirle que el gallo apareciese por la izquierda, diese una caminata por aquí, volviese por aquí y de repente dijese, uy, parece que va a nevar. Entonces, sería tan fácil como decirle, lo voy a hacer yo muy rápidamente, esto no hace falta que lo hagáis vosotros, solamente es por daros ideas de lo fácil que sería aquí cambiar cosas sin muchos cambios. Le diría aquí, vete, cuando pulse la bandera, vete a menos 240 y luego esvarar durante un segundo, bueno, más de un segundo. A 100. Entonces yo podría decirle ahora, me apareces por aquí y de repente dices, uy. O podría hacer muchísimas más cosas, ¿vale? O sea, esto solamente es para que veáis hasta qué punto sería muy fácil hacer esta clase de cosas. Como ya está programado la parte importante, ahora es ir metiendo detalles. Y lo bonito de Scratch es precisamente eso. Tú empiezas con una idea muy básica, muy sencillita, y de repente dices, vale, me gusta, pero voy a añadirle una cosita más. Voy a decirle que el gallo se mueva. O ahora voy a decirle que el gallo, en vez de tener este traje, esta vestimenta o esta postura, le voy a decir que justo después de decir que va a nevar, se ponga así, como bueno, cuando vaya, mejor cuando va a hablar. Cuando va a hablar, que ponga esta pose, porque abre el pico. Y luego que mire aquí, como diciendo, pues no me lo esperaba.
y luego que se marche. O sí, que se marche corriendo sería una buena opción por el tema este de que está nevando, pues no es cosa de quedarse ahí. Podríamos decir que justo cuando nieve aparezca por aquí alguien por detrás o Papá Noel en un trineo, por ejemplo. Ya que hay nieve, pues puedes usar un trineo. Bueno, realmente puede, como vuela con los renos, pues no haría falta nieve, pero ya me entendéis. Entonces, tú puedes ir añadiendo ahí muchas cosas teniendo como base esta cosita tan básica que hicimos entre ayer y hoy, ¿vale? Bueno, tan básica tampoco, o sea, lo del copo era interesante por aprender a hacer clones. Pero ya veis, esto ya lo teníamos hecho de ayer, quedaba bonito, pues ahora le añadimos poquitas cosas. Y podríamos ir diciéndole también que el fondo hubiese un tercer fondo en el que esto verde ya no es verde, sino que es totalmente blanco. Esperar 40 segundos o 50 segundos y hacer que sea blanco, por ejemplo, o cosas así, ¿vale? Bien, pero ahora vamos a aprender otro detallito más. Por lo que os dije, me está gustando cómo queda lo del gallo, pero vamos a hacer más. Vamos a hacer que en vez de solamente escribir, bueno, escribir, que podamos leer que va a nevar, lo podamos escuchar también. Y este es un módulo, una cosa muy interesante que tenéis que aprender. Aparte de estas secciones, de estos grupos de programación, tenemos aquí abajo este más. Bueno, pues esto nos permite agregar módulos o extensiones a Scratch. Tenemos todos estos. No empecéis a darle a todo porque no tiene ningún sentido, ¿vale? Por ejemplo, si tuviésemos un makey de estos o un Lego de estos para Scratch, de robótica, tendríamos que usar estos de aquí. Pero bueno, en este caso tenemos, por ejemplo, interesantes, os voy a comentar. Música para tocar instrumentos, que es un poquito raro. Claro, Lego Boost. Tenemos el de lápiz. El de lápiz lo que hace es que puede escribir encima de la pantalla como si fuese un rotulador. Entonces yo si le digo que se mueva el gallo de izquierda a derecha, pues iría dejando como si fuese una estela, como si fuese pintando el suelo. Luego tenemos también aquí traducir. Pues podríamos decirle al gallo traduce esta frase que te acabo de decir al inglés. Tenemos el sensor de vídeo, que sería para, si tengo una cámara web, decirle, oye, cuando mueva la cabeza o haga algo, haces tal cosa tú. O que aparezca directamente en la webcam. Y el que nos interesa ahora es este de texto a fala, texto a voz, ¿vale? Por cierto, fijaos que aquí tienen simbolitos. Os suena este simbolito, me imagino. Yo creo que es bastante conocido. Este simbolito es el del Wi-Fi. Se refiere a que tienes que tener conexión a internet. Y este simbolito es el de Bluetooth, que se refiere a que tienes que tener una conexión entre teléfonos, por ejemplo, y aparatitos por Bluetooth que es diferente, ¿vale? Pero bueno, este ya lo tenemos, lo de conexión a internet la tenéis porque me estáis viendo a mí, así que no pasa nada. Bueno, pues hay que darle al de texto a fala. Repito cómo era el proceso. Le doy aquí, a este botoncito que casi no se ve. Ahora se ve. Le doy a este botoncito y luego a texto a fala. Y fijaos que me ha creado aquí, abajo de todo ahora, uno que se llama texto a fala. Lo añadís y me avisáis, ¿vale? Para continuar.
Bien. Pues ahora que ya tenemos 3 nuevos bloques para programar, son estos 3 de aquí, vamos a ver cómo funciona. Tenemos uno que dice hablar hello, es decir hola. Bueno, lo que yo quiera. Otro que dice darle voz de alto. Ojo, no se refiere a voz alta, baja o media en el sentido de volumen, ¿vale? No se refiere a gritar o susurrar. Se refiere al tono de la voz y lo vamos a ver en un momentito. Y luego tenemos otro que es en qué idioma queremos que hable. Lo voy a hacer yo primero y luego lo hacéis vosotros, ¿vale? Lo que voy a hacer es decirle que diga hello. Bueno, esto lo voy a quitar para que no moleste de momento. Entonces le doy a la bandera. Hello. Se escucha así, vale. Entonces cuando le doy a la bandera dice Hello. hello. Bien. Yo voy a ponerlo en castellano, bueno, en gallego en este caso. ¿Qué pasa ahora si le doy aquí? Pues fijaos, Sí que va a innovar. que habla con acento inglés. Tengo que poner con acento gallego. Bueno, en este caso no hay gallego, hay español, que vale para lo mismo. Entonces, ¿cómo hay que hacer? En donde pone usar idioma inglés, tenemos que pulsar aquí y buscar español. No va por orden alfabético, ¿vale? O sea, va por orden alfabético en inglés, es decir, iría por la S de Spanish. Pero bueno, español. Y normalmente, no lo hagáis aún, ¿eh? Quiero que atendáis muy bien a esto porque esto es bastante importante. Normalmente, ¿qué haríamos? Poner esto aquí. Decirle, cuando pulse la bandera, me cambias al idioma español y luego dices esto. No, lo voy a hacer de todo. Bueno, sí, lo voy a hacer. Sí que va a innovar. Entonces, veis que ahora ya sí que se escucha perfectamente con acento español o gallego. Bien. Esto se haría normalmente, pero esto es meter más bloques de los que hacen falta. Porque realmente, para elegir el idioma, solo lo vamos a elegir una vez con este personaje, porque solamente va a necesitar ponerse en español. Lo normal sería hacer doble clic encima de esto. Fijaos, ahora está en español. Si yo pulso aquí y le digo portugués y hago doble clic, se ha puesto en portugués, aunque no lo veamos. Fijaos. Lo escucháis, que ahora tiene otro acento. O si le doy aquí y le digo hindi, doble clic y al darle a la bandera, ¿vale? Entonces el detalle es, si yo no voy a decirle que haga algo así, un momentito, ¿vale? Bueno, tranquilo. A ver si entendéis lo que os quiero decir. A no ser que el gallo vaya a hablar en dos idiomas, con dos acentos diferentes, como ahora, veis que he puesto, primero hablas en inglés y dices hello, y luego hablas en español y dices que se va a nevar. Entonces le doy aquí. Hello. Sí que va a innovar. Y cada frase la dice con un acento diferente. Entonces, en este caso sí es importante ponerlo así. Pero si el gallo siempre va a hablar en el mismo idioma, ¿para qué voy a necesitar usar el bloque suyo? Pues simplemente pongo esto y aquí le digo que con doble español y doble clic. Y entonces ya siempre va a hablar en gallego, bueno, con el acento español. ¿Vale? Y lo mismo va a pasar con esto de la voz. Podría ponerla aquí, pero esto solo tiene sentido si voy a ir cambiándole la voz, cosa que no tiene mucho sentido con un personaje. Si voy a cambiarle la voz, primero que hable más agudo, luego más grave, entonces, como no tiene sentido hacerlo de esa forma, lo uso desde aquí, doble clic y ya tiene voz de alta, ¿vale? Y ahora para que veáis los distintos tipos de voz, que son poquitos y no me gustan demasiado, pero bueno. Por ejemplo, tenemos Gatiño, que este es gracioso. Fijaos, hice doble clic para que ahora sea como un gato. Miau, miau, miau. Bueno, pues como hay 3 palabras, dice 3 veces miau. Pero le puedo decir, por ejemplo, gigante, doble clic. Sí que va a innovar.
Me hace gracia que un gallo pequeñito hable así. Bradar Sei Kabai Nevar. y tenor. Doble clic para que se quede guardado. Sei Kabai Nevar. Entonces, una mujer sería alto, Sei Kabai Nevar. un tenor sería un hombre Sei Kabai Nevar. y un bradar podría ser un niño. Sei Kabai Nevar. Bueno, podría no, es un niño. ¿Vale? O una ardilla de estas de... ¿Cómo se llamaba? Alvin y las ardillas creo que se llamaba, ¿no? Y bueno, y un gigante es un gigante y un gatiño es un gatiño. Entonces, hemos visto que con estos tres elementos podemos hacer que los personajes hablen. No que escriban un texto como si fuese un cómic, sino que hablen directamente. ¿Vale? Aún no lo hagáis. Luego os doy 5 minutos para que hagáis todo esto y para que lo probéis, las diferentes voces y todo eso, y los idiomas. Pero de momento quiero explicar aquí un detalle más. Lo lógico sería que volviese a poner todo esto aquí, ¿no? Fijaos lo que pasa. Sei Kabai Nevar. Queda raro. Yo le digo a la bandera, Nevar. o sea, le doy, perdón, le digo no, le doy a la bandera y dice Sei Kabai Nevar y justo cuando termina de decirlo, de hablar, Sei Kabai Nevar. aparece el bocadillo con el texto. Entonces queda un poquito raro. ¿Cuál es la forma de solucionarlo? La forma más fácil de solucionarlo, pues tener dos de ao primer en bandeira. Entonces yo cuando dé la bandera, este se inicia y al mismo tiempo se inicia este. Esto es algo que creo que no habíamos visto este curso y el anterior. Y es muy importante. Podemos meter dos de lo mismo, dos de al pulsar en la bandera. ¿Vale? Y podemos meter 3 y 4 y 5. Y esto es para que sean las cosas simultáneas, es decir, al mismo tiempo. De esta forma va a decir esto y esto al mismo tiempo. Fijaos. Sei Kabai Nevar. ¿Vale? Bien, pues ahora quiero que hagáis esto. Pero probando todo. Todo lo que he hecho yo más o menos, intentadlo vosotros. Probad diferentes voces, probad diferentes idiomas y escribid aquí luego, al final, esto que os dije. Os doy, para esto, como quiero que probéis bastante, os voy a dar 5 minutos, ¿vale? Hasta las 11:10. Y cualquier duda, pues me vais comentando. Nico, pues te quedan 5 minutos, así que prueba más cosas, venga.
Vale, un minutito más y continuamos. Aunque lo importante ya está. O sea, ya esto es lo que quería que aprendieseis, pero bueno, ahora os comento un par de cosas. Seikaba. Bien, y cambiando la pantalla de YouTube y continuamos. Bien, la parte que quería que aprendieseis de Scratch era esto. O sea, hemos visto movimiento, apariencia, sonido, eventos, control, sensores, operadores y una extensión extra. Nos faltaría variables, pero eso ya lo vemos en otros cursos. Las variables son, por ejemplo, para añadir contadores de tiempo o puntuación, tableros de puntuación, que está bastante bien para los juegos. Pero bueno, aquí ya no tiene mucho sentido aquí porque no estamos haciendo un juego. Estamos haciendo simplemente movimiento y tal. Bien, y lo interesante es que entendáis que hemos visto unos pocos de cada. Por ejemplo, no hemos usado en ningún momento este de girar 15 grados. Fijaos que si hago doble clic, lo veo. Esto es girar 15 grados. Bueno, lo estoy haciendo mucho. Perdón, es verdad. Aquí no es doble clic, ¿eh? Aquí es con una vez llega. Vale. Entonces, yo puedo hacer esto muy bien, pero ahora hay que tener cuidado porque Seikaba Ineban. queda así el gallo. ¿Cómo arreglo esto? Si me he pasado y no consigo ponerlo bien, pues aquí, en dirección 90. Uy, no he escrito. Vale, tenía apagado esto. Dirección 90. Le doy a Enter y ya está mirando como estaba al principio. Vale. Podría haberle dicho, por ejemplo, esto de ir para posición aleatoria, perdón, es muy parecido a lo que vimos con el copo de nieve. Esto de aquí. Aquí le decíamos, voy a separarlo para que lo veáis mejor. Aquí le estábamos diciendo que los copos de nieve apareciesen en una posición aleatoria, pero solo en X. Os recuerdo, X era de izquierda a derecha. ¿Veis aquí la flecha? X de izquierda a derecha. Pero quería que siempre apareciesen en Y 180. Y, arriba abajo, 180 era arriba de todo. Si hubiese usado este de... ¿Dónde estaba? Ir para posición aleatoria. ¿Qué habría pasado? Que algún copo de nieve saldría desde aquí, pero otro desde aquí, y otro desde aquí, y otro desde aquí abajo. Y hombre, que empieza a nevar desde el suelo no tiene mucho sentido. ¿Vale? Por eso no lo usamos. Pero, ¿os acordáis? Dame un segundito que no lo tengo abierto aquí. Lo enseño ahora. ¿Os acordáis del que os puse ayer de los fuegos artificiales? Uy, qué pesadez. Otra vez aguantar todo esto. Xa estamos a chegar. Rápido, rápido, que só quedan 7 días. E separamos para celebrar Vale. que chega o 2021. Entonces, estos fuegos artificiales van a suertes donde le dé la gana. Fijaos cómo lo tengo aquí. Programado. Le estoy diciendo que los fuegos artificiales vayan a X número a show, a suertes, e Y número a show, también a suertes. ¿No habría sido más lógico, en vez de programar esta cosa tan rara, decirle... ¿Dónde está? No, aquí. Ir para posición aleatoria. Es decir, esto de aquí no es exactamente igual a esto. Pues la idea es que sí. O casi. ¿Dónde está la diferencia? En que aquí le estoy diciendo que los fuegos artificiales aparezcan de aquí para arriba, no por aquí abajo, para no molestar con las letras. ¿Vale?
Si lo hubiese hecho de esa forma, no sé si ahora se va a quedar bien. Pero fijaos, aparecerían debajo de las letras también. Entonces, simplemente es que veáis que hay muchas cosas que no hemos visto, pero como ya sabemos usar esto, es bastante fácil. Estoy arreglando y ya está. Vale. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Por ejemplo, tenemos lo de esvarar. Bueno, en vez de posición aleatoria, yo podría haberle dicho que siguiese al ratón. Que fuese hacia donde está el punto del ratón. Entonces, cuando apareciesen los fuegos artificiales, yo podría decirle, ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí. Tenía que mover el ratón. Si dejo el ratón quieto, ¿qué pasaría? Que salen siempre en el mismo sitio. Sería un poco aburrido. Pero bueno, esto para juegos y cosas así también puede ser muy útil. Lo de apuntar cara es lo de que gire o no gire. Entonces yo le puedo decir que apunte hacia donde está el ratón. Entonces fijaos. Le puedo decir... Uy. Bueno, ahora estoy con el copo de nieve, claro. No. Un momentito que limpio esto y dejo esto como estaba. Fijaos, le he dado aquí a que mire el gallo hacia donde está el ratón y claro, está mirando hacia aquí, hacia la izquierda. Os recuerdo que esto se puede solucionar fácilmente dándole aquí y diciéndole que solo quiero que sea izquierda o derecha. Entonces, ahora mira hacia la izquierda y ahora hacia la derecha, en vez de girarse. Este sería ir girando, ¿vale? Esto vimos el otro día. Bien. Bueno, tenemos. El caso es que veáis que tenemos de aquí muchísimas cosas que son muy parecidas a lo que ya hemos visto. Solamente es probar y ver cómo funcionan. Hay otras que son más complicadas, ¿vale? Entonces es normal que no sabéis hacerlo todo. Pero podéis experimentar. Podéis probar. Que es lo que os voy a pedir que hagáis en un momentito. Bien. Ahora, siguiente cosa. Tenemos que guardar el proyecto tal como lo tenemos. O sea, ya está terminado. Dejadme comprobar que esto esté bien. Pues la lié. No sé qué hice con el copo. A ver, ¿qué hice aquí? Ah, bueno, claro. No conecté esto y además tengo que decirle que esté oculto. ¡Uy! Tengo que decirle aquí que baje. Lo he eliminado lo de bajar. Madre mía. Ya no me acuerdo cómo era. Vamos a ver. Que era mover 5. Ah, no, esto ya está. Lo de mover 5 ya está. Ah, tengo que decirle que vaya a la posición. Vale. Perdonadme que arreglo esto rápido, ¿eh? Era de menos 240 a 240. Y aquí era 180, me imagino. Voy a comprobar. Vamos a ver. Uy. Bueno, esto también, fijaos. Claro, yo ya lo dije ayer. Yo me equivoco mucho. Y me equivoco entre otras cosas porque voy muy rápido, porque no miro bien. Pero es eso, revisas lo que has hecho. Y yo en mi caso estaba diciendo, mira, hasta que toque el color verde, te vas siempre a esta posición. Y luego sumas menos 5. ¿Y qué pasaba? Le estaba diciendo, te vas arriba y luego bajas. Te vas arriba y luego bajas. No se notaba.
Porque esto lo hacía constantemente. Por eso, esto tiene que ir aquí arriba. ¿Vale? Ahora ya sí que funciona. Bien. No hay mucho más con esto. Entonces, vamos a guardar el proyecto. El detalle que acabo de hacer ahora, de comprobar que el proyecto esté bien para luego guardarlo, es fundamental. Porque si lo hacemos, si lo guardamos cuando tuvimos un fallo, luego a lo mejor no nos acordamos para corregirlo. ¿Vale? Que es lo que me estaba pasando a mí, que ya no me acordaba. Bien, entonces, vamos a guardarlo. Si estamos registrados en el aula, o sea, en el aula no, en Scratch, le damos a fichero guardar ahora. Y ya lo guarda en la nube, en internet. Privado, pero lo guarda en internet. Y los que lo tengáis no estén registrados, tenéis que darle a fichero guardar no teu ordenador. ¿Vale? Entonces hacéis esto. Os doy un minuto para que lo hagáis. Comprobad siempre si funciona el programa y luego lo hacéis. Y ahora os explico lo último, que es cómo se comparte. Vale. Vamos entonces ahora a ver cómo podríamos compartir esto. Y de nuevo hay dos formas. Si estamos registrados y si no estamos registrados. Si estamos registrados es muy fácil. Le damos aquí a donde pone compartir. No lo hagáis todavía, ¿eh? Mirad cómo lo hago yo y luego lo hacéis vosotros si queréis. Tampoco es obligatorio. Entonces yo le doy aquí a compartir. Y veis que me ha aparecido o teu proyecto fue compartido. Es decir, ahora ya todo el mundo puede ver este proyecto. ¿Y cómo hago para que vea ese proyecto? Pues tengo que enviar este enlace a la gente. Esta dirección de internet. Fijaos, botón derecho, o sea, pulsé encima, una vez solo, pulso encima. Ahora, con el botón derecho, copio. Y ahora me voy al chat de YouTube, por ejemplo. Vosotros no vais a poder ponerlo en el chat de YouTube, creo, ¿vale? Pero yo sí, porque soy el que manda en el vídeo, entonces sí que puedo ponerlo. Yo le doy aquí a pegar. Y ya tenéis ahí el proyecto de Scratch que hice yo. ¿Vale? Depende del navegador, puede poner copiar ligazón, pero bueno, en general es copiar. Otra cosa que quiero que veáis, vuelvo a poner esto por aquí, es que lo interesante ahora es que vosotros podéis abrir ese proyecto y aprender de él. ¿Cómo? Bueno, aquí tenemos solamente el programa para verlo. Si lo doy aquí, funciona normal. Si lo doy aquí, lo veo en grande. Igual que lo teníamos antes, solo que ahora mismo no estoy viendo la programación. Si quiero ver la programación, ¿cómo hay que hacer? Darle al botoncito de mirar dentro. Dadme un segundito porque creo recordar que os puede aparecer otra cosa. No, bueno. En castellano sería ver dentro, da igual. Entonces le doy a mirar dentro y ahora ya veo aquí la programación. Y lo que tiene más chulo Scratch para gente con un poquito de tiempo es que vosotros podéis aprender de estos proyectos de otras personas. Es, por decirlo así, código abierto. Entonces yo voy a poder ver lo que hizo Nico, que me pasó el otro día. Entonces yo puedo ver su programa y de ahí inspirarme. Algunos pensaréis que a lo mejor es copiar, pero la idea no es copiar. No es hacer exactamente lo mismo, sino decir, bueno, Nico hizo esto con un árbol. Bueno, pues a mí me parece que estaría mejor poner, en vez de un árbol, 50 árboles. Y en vez de estos edificios de noche, ponerlos de día. Entonces, yo me baso en la idea de Nico
y hago mi propio programa, mi propio proyecto de Scratch, que es un poquito diferente. No se trata de que lo copiéis directo. No es que vosotros digáis, vale, he cogido ahora el proyecto que me ha pasado Jesús, de este, que os estoy enseñando ahora, y se lo voy a enviar a alguien diciendo que es mío. No, no se trata de eso. Se trata de decir, mira, pues Jesús lo que hizo fue aquí decirle que al recibir nieve empezase a nevar. Y de ahí vosotros aprendéis a hacer esas cosas. O por poneros el ejemplo este, que este no lo vimos este año. Pues, ¿qué podemos hacer? Vienes al escenario y dices, mira, vale, pues lo que Jesús hizo fue que cuando le dé a la bandera esté este fondo. Vale, ya entiendo. Y cuando reciba el mensaje hey, pues cambie el fondo a este. Bueno, pero no está cambiando, no sé por qué. Pero bueno, debería cambiar. Bueno, hay que esperar 2 segundos. Yo tampoco. Bueno. Debería cambiar al fondo este de Night City. A este de aquí. También podríais decir, mira, Jesús tiene aquí un fondo 1 que está vacío. Qué tonto. ¿Por qué no lo... Bueno, qué tonto tampoco, pero ¿por qué no lo eliminó? Si esto no lo está usando, pues que lo elimine. Luego podríais ir a Melchor y decir, mira lo que hizo. Pues cuando da la bandera se agacha. Es decir, no quiero que aparezca cuando da la bandera. Tiene que esperar 1 segundo. Y entonces, después de 1 segundo, se muestra. Y resbala hacia una posición. Entonces, fijaos lo que hace. Hacen este movimiento. Primero uno y luego otro. Bueno, los 3. Y después de eso hay que esperar 0,6 segundos. No sé por qué 0,6 segundos, pero dice 0,6. Y este 1,5. Y este 3,7. ¿Por qué? Pues porque le dio la gana. Pero a lo mejor a mí me gusta que vayan al mismo tiempo. Y además que hablen esto. Uno con voz de gigante, otro con voz de tenor y otro con voz de bradar. Y además podemos ver aquí que al pulsar en la figura quiero que emita el hey. El hey era el que me permitía cambiar el fondo, ¿os acordáis? Entonces estamos aprendiendo, viendo solamente la programación, muchos detallitos, y a lo mejor hay cosas que no hemos visto, aunque de aquí yo creo que vimos todo. Sí, yo creo que aquí vimos todo. Pero bueno, podríamos ver de repente un bloque que dices, ostras, este bloque no lo he visto. Pero ahora entiendo por qué se usa y cómo se usa. ¿Vale? Pues esto es lo bonito de aprender Scratch, que vosotros creáis cosas, pero también aprendéis viendo lo que han creado otras personas. En clase, cuando es una clase presencial, es decir, que estáis todos en persona, es mucho más chulo porque vosotros podéis ir a mirar al ordenador de otro compañero y ver que está haciendo otra cosa totalmente diferente y ver qué bloques está usando en ese momento. Aquí no se puede hacer, pero se puede hacer a través de internet con esto de Scratch, ¿vale? Bien, entonces, ahora lo que os propongo es, quedan 35 minutos. La idea es que probéis cosas. Y... bueno, esperad. Hemos visto cómo compartir si estás registrado. Si no estás registrado en Scratch... Un segundito. Bueno, ahora sí. Si no estás registrado en Scratch, lo que puedes hacer es guardar en tu ordenador, ¿vale? Pero esto no es público para el resto del mundo. Entonces, ahora lo que quiero que hagáis es que probéis a hacer cosas. Podéis mejorar el que ya tenemos. Es decir, en vez de que aparezca un personaje y diga que va a nevar, podéis hacer lo que os dije antes, de que se mueva un poco, que aparezca otro personaje y diga qué buen tiempo hace y luego diga, pues no, parece que va a nevar. Cosas así. Inventaros lo que vosotros queráis. Que aparezca Papá Noel, que aparezca cualquier personaje que tengáis, que podáis buscar en Google. ¿Os acordáis que teníais que buscar, por ejemplo, papá... Bueno, a ver, mira. Bob Esponja. Para que veáis que no tiene que ser tampoco todo Navidad, ¿vale? Vais a imágenes y aquí en herramientas teníais que darle a color transparente y tipo GIF. Y entonces este personaje es animado, se mueve. Bueno, este tampoco tiene mucha gracia, pero alguno habrá que esté chulo, que se mueva. Bueno, aquí mueve los ojos. Bueno. Aquí, bueno, por fin uno que se mueve un poquito. Vale. Entonces, esto es lo que quiero que hagáis. Y a las 50, si os dio tiempo a hacer algo chulo,
me lo enviáis o por correo electrónico, o sea, no, me lo enviáis por correo electrónico sí o sí. Tenéis que enviármelo por correo electrónico. No es obligatorio que lo enviéis todos, ni mucho menos. Esto es quien quiera, ¿vale? Me lo enviáis por correo electrónico a la dirección que tenéis. Un momentito, que os lo enseño. A la dirección que tenéis aquí abajo. Debajo del vídeo, justo, tenéis esta dirección: cemit.ames@xunta.gal. Entonces, si sabéis usar el correo electrónico o estaban vuestros padres con vosotros y pueden hacerlo ellos, que me envíen un correo electrónico con vuestro archivo de Scratch o el enlace al proyecto que habéis hecho en Scratch, ¿vale? Os pongo aquí de todas formas en el chat el correo electrónico. Y esto es para que luego al final de la clase, a las 6:50, como muy tarde a las 6:50, comience yo y os enseñe lo que habéis hecho, ¿vale? Os lo enseño aquí para todos y decir, pues mira, Nico ha hecho esto, no sé quién ha hecho no sé qué cosa, y os enseño aquí tal, ¿vale? Bueno, pues ahora poneros a probar cosas y haced lo que vosotros queráis. Darle rienda suelta a vuestra imaginación, ¿vale? Cualquier duda, me vais preguntando, que yo voy a estar aquí. Aunque ahora no me vais a ver porque voy a quitar la cámara, pero voy a seguir aquí. Entonces me vais preguntando cualquier duda. Me vais enviando los correos si queréis, pero yo os recomiendo que lo hagáis para eso, que se vean vuestros proyectos. Y nada más, ¿vale? Nos vemos entonces en nada. Preguntadme cualquier duda que tengáis. Ah, mirad una cosa. Un momentito, volved a mi pantalla. Cuando el proyecto es de otra persona, también tenéis aquí esto de mezclar. Lo de mezclar se usa para decir, mira, me ha gustado este proyecto, pero quiero hacerle cambios. Entonces, mezclar ya es hacerle los cambios. Mirar dentro es ver el proyecto, como está diseñado, y mezclar es añadirle yo cosas ya directamente para guardarlo para mí. Y además, por cierto, tenéis aquí sección de instrucciones y de notas y reconocimientos. ¿Para qué sirve? Instrucciones sería donde ponéis, acuérdate que hay que darle al espacio para que comience a hacer no sé qué, o pulsa las flechas para mover al personaje, esa clase de cosas. Las instrucciones del juego, si es un juego. Y notas y reconocimientos es muy interesante porque ahí es donde decís, este proyecto se lo he visto a tal persona y yo lo he mejorado o lo he cambiado un poco. O está inspirado en el proyecto que hizo Jesús. O esto está inspirado en un proyecto que vi en Scratch. ¿Vale? Bueno, aquí ya Nico me envió su proyecto. Quiero que lo mejores, como dije antes, así que ahora este tiempo haz cosas. Pero luego vemos este proyecto, ¿vale? Ya podéis continuar.
Bien. Son ya y 50, así que si queréis enviar por correo electrónico el proyecto, tenéis que hacerlo ya. Os daré 2 minutitos y si no, pues enseño el que ha hecho Nico. Y ya, ¿vale? Si no está terminado, no os preocupéis, podéis enviar lo que hayáis hecho y no pasa nada. Vale, Jacobe también me ha enviado. Un minuto más y vemos los proyectos. María José, por correo electrónico. O si estás registrada en Scratch, me puedes poner los numeritos estos de aquí al final en el chat y ya lo hago yo. Tenéis que darle al botón naranja de compartir y luego enviarme, pues por lo menos estos numeritos que te ponga ahí arriba. Pero eso, tenéis que compartir. Si lo hicisteis sin registraros en Scratch, tenéis que enviarme por correo electrónico el archivo. Voy a ir enseñando ya las cosas, ¿vale? Porque si no, no da tiempo. Si te da tiempo a enviarlo rápido, pues lo vemos también el tuyo. Y si no, pues lo siento. Pero es que igual no nos da tiempo a ver los demás. Bien. Vamos entonces a enseñar el primero, que era el de Nico. Le damos a mirar de... Bueno, sí, le damos a mirar dentro. Y vamos a ver qué hizo. Si le damos a la bandera... Ah, bueno, esperad. Que lo tengo sin sonido. Le damos a la bandera y entonces... se pone a correr. Vale. Entonces lo que ha hecho es... Aparte de lo que ya vimos, de cómo hacer que haga buen tiempo al principio, el degradado y todo eso está perfecto. El personaje está mirando hacia adelante. Dice, parece que va a nevar. Y comienza a nevar. Y entonces comienza también a correr. Que es algo que no había hecho yo en este. Pero está muy bien. ¿Y cómo lo hizo? Pues fijaos que puso... Ahí no es aquí, claro. Dijo, aquí espero 3 segundos, cambio a traje tal. Y luego para siempre esperas un poquito y te mueves. Esperas otro poquito y te mueves. O sea, te mueves, te cambias de traje, perdón. ¿Vale? Entonces lo hizo así. Esto... Fijaos que lo hizo con el aguardar 3 segundos, que está perfecto. O sea, para algo así sencillo está muy bien. Dijo, esperamos 3 segundos, calculo cuánto tarda en decir que va a nevar. Y a partir de los 3 segundos hace los movimientos que toquen. Y aquí igual.
¿Qué podría haber hecho también? En vez de decirle espera 3 segundos, podría haberle dicho enviar un mensaje de cuando llegue la nieve que empiece a moverse. ¿Vale? Hizo aquí esto de cuando toque el borde tal. Muy bien. Es decir, esto lo hizo para que cuando toque aquí, pues se pare. Vale. O sea, que se pare todo. Como dice aquí, parar toda la programación. Esto es algo que no hemos visto durante este curso, pero es simplemente que si toca un borde del personaje, se para el programa. Que es interesante. A lo mejor aquí no es tan importante porque el problema está en que casi no vemos nevar. Pero bueno, está bastante chulo. Y además veis cómo corre, todo está muy bien. Si aquí en vez de todos hubiese dicho, pues este programa, bueno, en este caso tampoco afectaría mucho, pero decir, esto de aquí está bien, pero para un juego. A lo mejor para esto te quedas con las ganas de ver cómo nieva. Pero está muy bien, ¿eh? O sea, y me parece genial que lo hayas puesto. Lo de 444, el número ese, no sé por qué lo pusiste, pero bueno, tampoco pasa nada. Perfecto. Pero eso, está muy chulo. Vamos a ver ahora el de Jacobi. Voy a mirar a ver si llegó algún correo más. No. Vale, pues continuamos con el de Jacobi, que es este de aquí. Bien, le doy aquí a la bandera. Y ahí está nevando. Y ahí apareció. Me acabo de fijar que, claro, con mi cámara casi no se ve, pero bueno. Vuelvo a darle. Aparece por arriba Papá Noel en el trineo, diciendo ho, ho. Bien, está perfecto. Pero, ojo, tanto lo que le dije antes a Nico como lo que voy a decir ahora no son fallos, ¿vale? Son simplemente ideas para que cambiéis cosas y lo hagáis pues más completo. De hecho, antes Nico preguntaba, creo que lo eliminó el mensaje, pero preguntó qué más podía añadir. Pues precisamente eso que os decía antes, podéis añadir más cositas. Aquí que podría haber añadido perfectamente. Por cierto, esto no sé si lo dejasteis así colocado, pero intentad siempre organizaros para no liaros, ¿vale? Veis que yo soy muy tiquismiquis y lo coloco siempre ordenadito, pero bueno, no hace falta tanto, pero para no liaros luego. Bueno, cosas que podría haber hecho. Por ejemplo, el trineo. Veis que tiene muchos movimientos, los renos. No podíamos haber hecho que esto, como está oculto, le podemos decir que sea siempre. Le podemos decir que siempre, desde que pulso la bandera, mude al traje siguiente. Y voy a decirle que espere un poquito entre cada cambio de traje. 0,1 supongo. Debería quedar bien. Entonces, fijaos. Ahora debería aparecer Papá Noel aquí moviéndose. Ah, pues no. Ah, bueno, sí. Ah, bueno, claro, porque la bandera para siempre. Claro, cuando dice jo, se para. Pero la idea es esa. Y lo mismo con el oso polar. Que el oso polar se está moviendo, deslizándose. Está bien. Pero podríamos haberle dicho que moviese los pies. Bueno, las patas. Entonces, mejorar lo que os dije antes. Tenéis la idea, hicisteis esto. Pero si ahora tenéis media hora más, pues decís, pues voy a añadirle más cosas. Voy a añadirle esto extra que puede hacer que quede más bonito. Voy a decirle que se mueva hacia aquí. Y luego a lo mejor que se mueva un poquito más hacia abajo. Para sortear, no es la palabra, pero bueno, también vale. Para esquivar al iglú. Y luego que se mueva hacia arriba y se marche. Entonces podéis ir diciéndole, añadiendo detallitos pequeños que al final haga que esto sea un montón de programación. Pero metiendo poquito a poco con lo que ya sabéis. Y siempre va a quedar mucho más chulo. Todos los detallitos que ponéis hacen que quede mejor. Fijaos, yo hice esto en estos últimos 5 minutos. No lo llegué a terminar, creo. Pero tengo esto, lo de antes, se pone a nevar y ahora va a aparecer el oso. Aparece por aquí por la izquierda, caminando. Ahí está caminando, lentamente.
Bueno, podía hacerlo más lentamente, realmente. Neve, neve. Dice, pues eso, como es un oso polar, le gusta la nieve. Yo ahora podría haberle dicho que el gallo se asuste y escape. Podría haberle dicho que el oso dé un par de vueltas por aquí. Que el oso de repente... Ah, bueno, aquí claro, lo quito y ya está. Bueno, ahora no puedo hacer esto, pero que el oso esté boca arriba como revolcándose entre la nieve, cosas así. Podría haberle dicho que hubiese un tercer escenario, que esto os lo comenté antes. Esto es por daros ideas, ¿vale? No es nada tan importante, pero podría haberle dicho que este escenario se convirtiese en algo nevado. Bueno, incluso podría ser un degradado. E incluso esta parte de aquí podría decirle que sí que fuese verdosa. Esperad, voy a darle para atrás. Esto. Entonces voy a decirle aquí que... No, al revés. Algo así. Uy, ya la lié. Quería hacerlo rápido y por hacerlo rápido lo estoy haciendo mal. Madre mía. Algo así podría hacer para que haya como más... que parezca más nevado. Entonces, este tercer fondo lo haría, por ejemplo, cuando ya aparece el oso polar. Cuando ya ha nevado bastante, aquí va a seguir habiendo bolas de nieve, o sea, bueno, aplastadas, pero podría decirle, bueno, pues además quiero que haya esto. Uy, ya son las 12. Bueno, entonces, esto es lo que quiero que veáis, que podéis ir añadiendo un montón de cosas. Y yo ahora tengo dos personajes, pero ¿por qué solo dos? ¿No podría poner también, como hizo Jacobe, poner a Papá Noel por aquí? Diciendo jojojo. Y no podía añadir también un pájaro yendo de izquierda a derecha. O quien dice un pájaro dice 5 pájaros que se marchen cuando empieza a nevar. O no podría hacer que el sol estuviese aquí, bueno, en el centro, y cuando empezase a nevar justo antes se marchase el sol. Podría haber hecho, en vez de pintarlo aquí, el sol, de esta forma, podría haber creado un personaje que sea el sol. De hecho, aquí creo que hay un sol, si no recuerdo mal. Mira, aquí tengo un sol. Podría haberlo hecho así y decirle, mira, que cuando empieza a nevar te vas poquito a poco. Todo esto es para que veáis, esto tiene muchísimo potencial, podéis hacer muchísimas cosas. No hemos visto juegos, pero es otra de las cosas que se pueden hacer. Entonces, en carnavales, en Semana Santa y sobre todo en verano, hacemos más cursos de esto. Espero que ya sean presenciales, no a través de internet, pero bueno, no se sabe. El caso es que estéis atentos por si queréis seguir viendo más cosas de estas, ¿vale? Última cosa. Tenéis, por si os registráis en Scratch, un momentito que a ver si lo encuentro, que no sé dónde está. A ver, aquí. Tenéis aquí el estudio, os lo voy a poner en el enlace, pero también lo tenéis en el vídeo de YouTube aquí debajo. Esto, de diferentes proyectos de Scratch de Nadal. Entonces, aquí tenéis varios proyectos que se hicieron el año pasado y este de Scratch. Tenéis los 3 de este año y 6 del año pasado, que son parecidos y cosas así, ¿vale? Por si queréis ideas. Luego, otro proyecto que sí que os voy a poner por aquí para que lo veáis en el enlace, es el de proyectos de alumnos. Ahí tenéis. Ese es el donde vosotros mismos, si queréis, podéis añadir vuestros proyectos. Para eso tenéis que estar registrados en Scratch. Entonces, le daríais aquí a Browse. Lo siento porque está en inglés, esto no se puede cambiar, pero Browse Project, le das aquí y puedes elegir tus proyectos y añadirlos ahí. O simplemente poniéndolos aquí. La dirección, ¿vale? Y le das a añadir. Esto significa añadir por dirección. Entonces, pulso aquí una dirección cualquiera, por ejemplo esta, le doy añadir por URL. De hecho, voy a comprobar. El de Jacobe no puedo, pero el de Nico sí. Era este. Entonces voy a añadir el de Nico.
Y ya está ahí. Y esto podéis añadirlo vosotros si queréis, ¿vale? Entonces, podéis añadir vuestros proyectos aquí para que cualquiera otra persona los pueda ver o aprender de ellos. En otros cursos o cuando sea, ¿vale? No molesto más. Espero que hayáis aprendido mucho. Muchas gracias por intentar aprender conmigo y por hacer estos proyectos tan chulos. Y espero veros en otros cursos, ¿vale? Pues voy a poner la cámara para que por lo menos me veáis. Pues nada, cuidaos, que tengáis una buena tarde de Reyes y una vuelta al colegio bastante chula. Hasta luego.